Buenas tardes. Seguimos con este especial sobre el eclipse que va a tener lugar mañana, día 12. Ya hemos escuchado a Servando, ya hemos sabido todas las medidas de precaución que se deben tomar para, si quieren observar este eclipse y los demás que vendrán. Es muy importante tener unas gafas homologadas para verlo, lo vuelvo a repetir. Y ahora vamos a seguir hablando sobre los eclipses en general, porque claro, ahora sí sabemos cuándo va a ocurrir exactamente, la hora también, sabemos a la hora exacta que se va a producir aquí, por ejemplo, en Lora del Río, sabemos a la hora exacta en la que lo vamos a poder ver. Pero claro, esto no siempre ha sido así. Esto a lo largo de los siglos y de diferentes culturas, pues se han ido estudiando estos fenómenos extraordinarios. Y a lo largo de la historia, pues cada cultura ha desarrollado sus propias respuestas ante estos acontecimientos extraordinarios, que ocuparon un lugar privilegiado en la imaginación humana. Desde el mito hasta el cálculo matemático, desde el temor ritual hasta la predicción científica, la historia de los eclipses refleja una de las grandes transformaciones intelectuales de la humanidad, y había culturas que mezclaban esto, ahora lo vamos a ver. El paso de interpretar los fenómenos celestes como mensajes de lo sobrenatural a entenderlos como parte de un universo regido por leyes naturales. Vamos a leer un artículo muy interesante del periodista Samuel Antonio Pilar, y que nos habla sobre los eclipses y, bueno, los eclipses más que nada, el estudio de las diferentes culturas sobre los eclipses. Y vamos a empezar por la prehistoria. Los eclipses en la prehistoria combinaban fascinación, miedo y los primeros intentos humanos de dar sentido al cosmos. Algunos investigadores creen que su huella ha llegado hasta nosotros en forma de petroglifos, aunque ninguno ha sido identificado con certeza como representación de un eclipse. Donde la memoria astronómica sí se conserva de forma más fiable es en las tradiciones orales de culturas muy antiguas, como los aborígenes australianas, que describieron y transmitieron estos fenómenos astronómicos con notable precisión. En Europa, el caso de Loughry es especialmente significativo, ya que podría albergar la primera representación conocida de un eclipse. Este complejo megalítico, situado en el condado de Meath, en Irlanda, data de aproximadamente el 3300 a.C. y contiene varias piedras grabadas con espirales, rombos y círculos concéntricos de significado incierto. En 2002, el arqueoastrónomo irlandés Paul Griffin cruzó la datación del yacimiento con los cálculos de eclipses visibles desde esa zona y concluyó que un eclipse casi total habría sido visible allí el 30 de noviembre de 3340 a.C. Según su interpretación, uno de los grabados, dos círculos concéntricos solapados, representarían a la Luna ocultando parcialmente el Sol, mientras que otros círculos menores serían estrellas que se volvieron visibles durante la oscuridad del eclipse. El hallazgo de restos humanos calcinados de casi 50 individuos frente al grabado reforzó la hipótesis de que el lugar tuvo una función ritual intensa, quizás vinculada al eclipse. La NASA recogió la teoría de Griffin, pero otros especialistas son más escépticos y señalan que sin registro escrito no es posible afirmar con certeza que los grabados neolíticos representen eclipses. Y vamos ahora a un lugar muy famoso, como es Stonehenge, que seguramente la estructura megalítica más famosa en todo el mundo. Podría tener también relación con los eclipses. En 1963, el astrónomo Gerald F.
Hawkins de la Universidad de Boston publicó en Nature el artículo Stonehead Decode, en el que afirmaba haber demostrado, mediante análisis estadístico asistido por ordenador, la existencia de alineaciones intencionales solares y lunares que habrían permitido predecir eclipses. La hipótesis tuvo enorme repercusión, pero fue cuestionada desde el principio. En la actualidad, nadie duda de que las piedras de este santuario fueron orientadas con un criterio astronómico, pero no existe evidencia arqueológica que confirme un mecanismo de predicción de eclipses. El registro más antiguo conocido. El registro más antiguo conocido de un eclipse solar es una tablilla de arcilla hallada entre las ruinas de la antigua ciudad de Ugarit, en lo que hoy es Siria, encontrada en el año 1948. Ha sido identificada recientemente como la descripción de un eclipse solar total ocurrido el 3 de mayo de 1375 a.C. Pero entre registrar un eclipse y predecirlo hay una distancia enorme que exigió siglos de observación acumulada. La primera civilización en hacerlo fue la babilónica. Lo que distingue a Babilonia de prácticamente todas las civilizaciones anteriores es la observación sistemática del firmamento y su registro escrito durante siglos. Los diarios astronómicos son tablillas de arcilla que registran noche a noche las posiciones de la Luna, los planetas, fenómenos meteorológicos y precios de mercancías. El corpus conservado abarca desde el siglo VII a.C. hasta el siglo I a.C., más de 600 años de datos continuos, nada comparable en ninguna otra cultura antigua. Fue precisamente esa acumulación de datos la que permitió el hallazgo más importante. Los eclipses se repetían en un periodo de 223 lunas. Conocido como el ciclo de Saros, la astronomía babilónica tardía, especialmente en los siglos V y II a.C., fue más lejos todavía y desarrolló sistemas algebraicos para calcular las posiciones lunares y predecir la magnitud de los eclipses. Los textos conocidos como Sistema A y Sistema B muestran un dominio matemático que no tuvo comparación hasta los griegos. Convertir los eclipses en un fenómeno predecible fue uno de los saltos científicos más importantes de la historia antigua y ninguna civilización contribuyó más a ese logro que la babilónica. Pero ahora nos vamos hasta la cultura griega. Los griegos fueron los primeros en el mundo occidental en intentar una explicación racional de los eclipses. Tales de Mileto, en el siglo VI a.C., es recordado por haber predicho un eclipse solar. Y en el siglo V a.C., Anaxágoras explicó correctamente que los eclipses lunares ocurren cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Hiparco de Nicea, en el siglo II a.C., desarrolló métodos trigonométricos para calcular la distancia a la Luna y predecir eclipses con notable exactitud. Más tarde, Ptolomeo recogió y sistematizó todo ese conocimiento en el Almagesto, en el siglo II después de Cristo, una obra que dominaría la astronomía europea e islámica durante más de un milenio. Su modelo era geocéntrico y en aspectos fundamentales incorrecto, pero sus tablas para predecir eclipses funcionaban con una fiabilidad práctica considerable, lo que explica su longevidad. Ahora nos vamos hasta la India. La astronomía india antigua alcanzó un nivel de sofisticación notable varios siglos antes de que el mundo islámico la absorbiera. Los textos conocidos como Siddhantas, el más influyente, el Aryabhatiya del matemático y astrónomo Aryabhata del siglo V después de Cristo, ya contenían métodos para predecir eclipses solares y lunares con una precisión sorprendente, basados en el cálculo de los nodos lunares y la geometría de las sombras. Aryabhata explicaba los eclipses como lo que son: la sombra de la Tierra sobre la Luna o la de la Luna sobre el Sol.
descartando cualquier explicación sobrenatural. Además, sostenía que la Tierra giraba sobre su propio eje, una idea que no encontraría eco en Europa hasta 1000 años después. Lo que los indios aportaron de manera decisiva fue el desarrollo de la trigonometría como herramienta astronómica, en particular las funciones del seno y el coseno, que en la tradición griega existían de forma rudimentaria. Esta matemática era indispensable para calcular con exactitud el tamaño y la duración de las sombras, la anchura del cono de umbra y el momento preciso en que comenzaba y terminaba un eclipse. Cuando los astrónomos islámicos tradujeron los siddhantas al árabe en el siglo VIII, especialmente durante el califato de Abasí de Bagdad, encontraron en ellos métodos de cálculo que completaban o complementaban y en algunos aspectos superaban a Ptolomeo. Vamos a hablar ahora un poquito de mitología nórdica. En la mitología nórdica, el eclipse no era un fenómeno astronómico, sino una amenaza. Los eclipses están ligados a dos lobos, Skoll y Ati, hijos del gigante Fenrir. Skoll persigue al sol y Ati persigue a la luna, que se llama Mani, a través del cielo. Un eclipse ocurría cuando uno de ellos lograba alcanzar a su presa y morderla. El terror que esto provocaba en la gente era muy profundo. Se creía que hacer ruido, como gritar, golpear objetos, podía asustar al lobo y liberar al astro. El mito conecta directamente con el Ragnarok, el apocalipsis de la mitología nórdica. Al final de los tiempos, Skoll y Ati culminarán su cacería y devorarán definitivamente al sol y a la luna, sumiendo al mundo en oscuridad antes de su destrucción. Los eclipses eran, en ese sentido, un ensayo o advertencia. Yo también he escuchado una historia, pero de nativos americanos, donde cuentan una historia más bonita. Para ellos los eclipses eran cuando la luna podía abrazar al sol. Me parece una historia muy bonita. Vamos con los mayas. Los mayas, junto a los babilonios, representan el caso más notable de predicción de eclipses en la antigüedad, lo que cobra aún más valor si se tiene en cuenta que ambas civilizaciones se desarrollaron de forma completamente independiente. No sabían que existía una ni la otra. Este pueblo mesoamericano dominaba la predicción de eclipses lunares. En el Códice de Dresde, uno de los 4 manuscritos mayas que sobrevivieron a la conquista española, hay una tabla de 405 lunas consecutivas, unos 33 años, que permite identificar los periodos en los que un eclipse lunar es posible. Los astrónomos mayas habían calculado el mes sinódico lunar en 29,53.020 días, frente al valor real de 29,53.059 días. Un margen de error de apenas unos pocos segundos diarios. Con los eclipses solares eran más cautelosos, podían anticipar cuándo era probable uno, pero sabían que su visibilidad dependía de la ubicación geográfica, algo que escapa a cualquier predicción local. Para los mayas, los eclipses representaban una crisis cósmica, no un fenómeno natural en el sentido moderno. El sol y la luna eran divinidades cuya continuidad dependía del sacrificio humano y del mantenimiento ritual del orden. Un eclipse solar era la manifestación visible de que ese orden estaba en peligro. Las fuentes describen procesiones, ofrendas, sacrificios y un estado generalizado de alarma. Los eclipses lunares generaban una alarma similar, aunque de menor intensidad ritual. Era el solar, con su oscurecimiento súbito del día, el que concentraba el mayor temor. Es que, claro, que sea de día y de repente se haga de noche, pues aquello debía de suscitar temor, ciertamente. Es comprensible. Vámonos ahora hasta la cultura azteca. Para los aztecas o mexicas, un eclipse solar no era un fenómeno astronómico, sino una agresión cósmica. Las protagonistas de los eclipses eran las Tzitzimimez, deidades femeninas esqueléticas con colmillos y garras que habitaban el cielo y aguardaban cualquier debilitamiento del sol para descender y devorar a los hombres. Las estrellas visibles durante la oscuridad total de un eclipse eran ellas manifestándose. El eclipse lunar generaba un terror diferente. La luna, Metzli,
Era una deidad asociada a los ciclos, la fertilidad y el inframundo. Y su oscurecimiento se interpretaba como una herida o una derrota en esa batalla cósmica. Los rituales eran similares, aunque el miedo era menor. El eclipse no era solo un mal presagio. Según el mito del quinto sol, el mundo terminaría en cataclismo y en ese momento las Tzitzimimef descenderían definitivamente. Cada eclipse era un ensayo de esa apocalipsis, lo que explica también la importancia de la ceremonia del fuego nuevo, que no tenía otra misión que la de renovar el sol. Cada 52 años se apagaban todos los hogares del imperio y se encendía un fuego sagrado. Si no prendía, las Tzitzimimef habrían ganado. Para no abandonar nunca el pensamiento sobrenatural, los aztecas desarrollaron una capacidad de predicción astronómica notable. A través de la observación sistemática de los ciclos celestes, registraron los patrones de los eclipses en sus códices y sus sacerdotes astrónomos podían anticipar con antelación cuándo eran más probables, no con la precisión de los mayas o los babilonios, pero sí con la suficiente fiabilidad como para preparar los rituales con antelación. ¿Pero qué pasaba aquí en la Edad Media, en Europa? Bueno, pues la Edad Media europea vivió los eclipses en una tensión permanente entre el terror popular y el conocimiento astronómico de una minoría ilustrada. Ambas realidades coexistían, pero la capacidad de predecir un eclipse no disipaba el miedo. Un eclipse anunciado con antelación seguía siendo interpretado como señal divina. Para la mayoría de la población, estos fenómenos eran una señal de castigo, advertencia o presagio de catástrofe, hasta el punto de que las crónicas medievales los registran como anuncio de hambrunas y guerras. La Iglesia no desalentaba estas lecturas, ya que reforzaba su posición como intérprete de los designios de Dios. En paralelo existía una tradición intelectual capaz de explicar y predecir los eclipses con rigor. Su fundamento era el Almagesto de Ptolomeo. Durante la Alta Edad Media, ese conocimiento fue preservado en los monasterios. La etimología de San Isidro de Sevilla y el de Natura Rerum de Beda el Venerable incluye estudios de los eclipses del Sol y la Luna. El eslabón decisivo fue el mundo árabe. Todo esto me da que pensar, ¿no? Y aquí la importancia del conocimiento y cuando ese conocimiento está solo en manos de unos pocos y jugaban con la ignorancia de la gente, ¿no? Y con la poca cultura, con el poco acceso a la educación que tenía, que era básicamente ninguno. Y de ahí, bueno, pues venía la manipulación a través del miedo en ese momento a los eclipses. Así que hay que, en la medida de lo posible, hay que leer mucho y hay que estar pues enterado de todo y tratar de educarse y de adquirir conocimiento, ¿no? Para que no ser manipulados. Bueno, vamos con el eslabón decisivo, que fue el mundo árabe. Los astrónomos islámicos elaboraron tablas conocidas como Zig, que simplificaban los complejos cálculos del Almagesto, y las más influyentes fueron las tablas toledanas, elaboradas en Al-Ándalus, aquí en Andalucía, hacia 1069. Desde Toledo ese conocimiento se difundió por Europa. Alfonso X impulsó más tarde las tablas alfonsíes, que mejoraron la precisión en la predicción de eclipses y otros fenómenos astronómicos. Alfonso X el Sabio, que hizo mucho por la cultura, que por eso se le llamó el Sabio. Mención aparte merecen los relojes astronómicos medievales. Aunque no predecían eclipses directamente, contenían todos los elementos necesarios para hacerlo. El ciclo del Sol, el de la Luna y en los sofisticados el nodo lunar, que es el punto donde las órbitas de ambos astros se cruzan y donde los eclipses ocurren. Quien supiera leerlos podía en principio anticipar cuándo se darían las condiciones para un eclipse. El Orlog de Praga, por ejemplo, muestra la fase y posición de la Luna, permitiendo un seguimiento aproximado de sus conjunciones con el Sol. La tradición islámica medieval. El Islam
medieval tuvo una relación relativamente racional con los eclipses. El Corán no los carga de significado sobrenatural y hay un conocido hadiz en el que el profeta Mahoma, cuando murió su hijo Ibrahim y coincidió con un eclipse solar, asegura explícitamente que el sol y la luna no se oscurecen por la muerte ni el nacimiento de nadie, sino que son signo de Dios y de su poder. Los astrónomos islámicos medievales, herederos de la tradición grecorromana y con aportaciones propias fundamentales, entre ellas la asimilación y superación de la astronomía india en trigonometría y tablas astronómicas, predecían eclipses con precisión notable. Al-Batani, Al-Biruni o Ibn Yunus trabajaron los cálculos con rigor. El eclipse era un fenómeno estudiable, medible y predecible. La respuesta ritual prescrita en la oración del eclipse, Salat al-Kusuf, una práctica colectiva que canalizaba la experiencia de este fenómeno hacia la devoción sin alimentar el pánico. Vamos con la tradición judía medieval. La tradición judía medieval, especialmente en la órbita de la cultura andalusí y su prolongación provenzal, alcanzó un nivel de sofisticación extraordinario. Abraham bar Illa, Abraham ibn Ezra y más tarde Levi ben Gerson desarrollaron tratados astronómicos de primer nivel, perfectamente capaces de calcular y predecir eclipses, pero el rigor del cálculo no desplazaba la interpretación simbólica. El eclipse era a la vez fenómeno predecible y portador de significado cósmico. Los eclipses guardan una estrecha relación con la evolución científica. Copérnico primero y Kepler después usaron los datos acumulados durante siglos, incluidos los registros islámicos y los de Tycho Brahe, para construir un modelo del sistema solar en el que los eclipses eran una consecuencia inevitable de la geometría orbital, no un prodigio. Las tres leyes de Kepler lo incorporaban con una precisión que el modelo ptolemaico no había alcanzado. El momento culminante fue el eclipse total de 1715 en Edmond Halley, convirtió en un experimento científico colectivo. Publicó mapas predictivos de la franja de totalidad sobre Inglaterra e invitó a observadores de todo el país a registrar sus mediciones. Halley también reintegró en un marco newtoniano el ciclo de Saros babilónico, que permite anticipar eclipses con 18 años y 11 días de antelación, demostrando que lo que los antiguos habían descubierto empíricamente tenía una explicación mecánica exacta. Newton había publicado los Principia en 1687. En menos de 3 décadas, su sucesor probaba que esas leyes permitían predecir con precisión milimétrica cuándo y dónde la sombra de la luna tocaría la Tierra. Bueno, pues ya conocemos más la historia de todo el estudio que se ha llevado a cabo a lo largo de la historia, bueno, muy resumidamente, sobre los eclipses. Pero mañana no solo va a ocurrir el eclipse, mañana va a tener lugar también la famosas Perseidas, lo que ocurre todos los años, esa lluvia de estrellas que también va a tener lugar mañana día 12. También hay una cita astronómica mañana día 12 en sus dos acepciones, en la relativa al espacio, por la posibilidad de ver ese día desde España un eclipse solar total, como va a pasar, y en la relacionada con algo desmesuradamente grande por su gran importancia, que no se veía este fenómeno en nuestro país desde hace más de un siglo, lo que ocurre con el eclipse. Tras único como él durante el eclipse, también lo van a hacer el antes y después de este evento, coronado con la lluvia de estrellas de las Perseidas, el visionado de planetas como Venus y Júpiter o las llamadas perlas de Bailey, pequeñas cuentas brillantes que se forman a lo largo del borde de la Luna. Este evento promete convertirse en una auténtica exhibición natural en el firmamento. Así que, bueno, mañana vamos a tener todo un espectáculo en el cielo. Vamos a poder
ver, antes del eclipse la luna se irá alzando a última hora de la tarde en dirección al sol. Un fenómeno invisible en gran parte del territorio, ya que al estar en fase de luna nueva no será perceptible a los humanos hasta que se ponga delante de la estrella. La luz, por tanto, bajará en esos momentos, no como una noche cerrada, explica Alba Ayer, astrofísica del Observatorio Astronómico Nacional en Madrid, pero sí habrá una oscuridad suficiente como para ver las estrellas y planetas más brillantes. Como candidato siempre que esté despejado, la astrofísica señala planetas como Venus, posiblemente visible en toda la franja de totalidad del eclipse, y Júpiter, aunque este último de manera más tímida, y en la parte norte, Galicia, Cantabria o Asturias, se podrá ver a Júpiter. También Mercurio podría asomarse en estas áreas, considera la astrofísica Ayer, así como 3 de las estrellas más luminosas, Régulo en el corazón de la constelación de Leo y nada menos que 79 años luz de la Tierra. Esto quiere decir que está a más de 700 billones, con B, de kilómetros. Y Arturo de la agrupación Butis y Vega de Lira. A simple vista, estrellas y planetas pueden parecer pequeños circulitos luminosos muy similares en el firmamento, pero según el astrónomo Asier Castrillo, hay una forma de diferenciarlos. Las estrellas titilan por efecto de la atmósfera, se percibe como un pequeño movimiento o variación en la intensidad de luz, mientras que los planetas no. Para no perderse nada, este astrofísico del Observatorio de Jebes, elegido por el gobierno como centro de seguimiento oficial del eclipse total solar, recomienda buscar un lugar en el que no haya barreras naturales para el visionado, como pudiera ser una montaña o árboles, ni tampoco urbanas como edificios muy altos. Él mismo será el encargado de la grabación desde una institución a través de la Torre Solar, instrumento científico construido hace ya más de 50 años para hacer un estudio y seguimiento del Sol. Ya un poco más cerca del momento de la totalidad, la Luna pasará por delante del Sol y parecerá que engulle su luz, empezando a verse la corona, es decir, la parte exterior de la atmósfera de la estrella. Es como un halo blanquecino, es una oportunidad única porque en el día a día no la podemos ver, ya que la superficie del Sol es muy brillante, describe Josep María Cirera, ingeniero y responsable de los laboratorios del Instituto de Ciencias del Espacio en Barcelona. Antes de ello, añade el investigador catalán, no debemos ignorar las conocidas como perlas de Bailey, que deben su nombre al astrónomo británico Francis Bailey, al haberla documentado en detalle en 1836. A punto de que la Luna cubra el Sol, los últimos rayos de luz se filtran por la superficie irregular del satélite, cráteres, valles y montañas, dejando unos puntos brillantes redondos en forma de perlas en el borde y una especie de anillo de diamantes. Una verdadera joya de la astronomía, describe este fenómeno, que puede durar apenas unos segundos. Podemos verlo de nuevo, según Cirera, después de la totalidad, cuando empieza a poderse ver el Sol otra vez. Aunque la mirada estará puesta en el cielo, también se recomienda tener un ojo en la Tierra. Cuando se produce un eclipse total de Sol, baja la temperatura drásticamente, unos cuantos grados, casi de repente, que bueno, eso tampoco nos va a venir muy mal. Como consecuencia se produce una brisa un poco fantasmagórica que podemos sentir en nuestro cuerpo, ha detallado el astrónomo de la Agencia Espacial Europea, Pedro García Lario. En este sentido, se recomienda centrar la atención en sentir el eclipse y ver lo que sucede alrededor. Los pájaros dejan de cantar, las gallinas se van a su gallinero y las vacas al establo, y pocos minutos después todo vuelve a la normalidad. Claro, los animales, cuando ven que se hace de noche y de repente, pues dicen a dormir y ya está, y vuelven a su casa. Y también vamos a tener, otro espectáculo, en fin de la totalidad. No acaba con el espectáculo astronómico. Hay que esperar en un símil cinematográfico a que acaben los créditos para atender por la noche a un bonus track del eclipse. Y este es la lluvia de estrellas fugaces de las Perseidas, también conocida como las lágrimas de San Lorenzo. Así que, va a ser una noche mágica, ¿no? La de mañana día 12, con ese eclipse, con las Perseidas, con
las perlas también, que van a estar alrededor de la luna durante unos segundos. Así que, bueno, pues nada, a disfrutarlo con mucha precaución, eso sí. Y nada, espero que les haya gustado este especial que hemos hecho hoy sobre el eclipse y que lo disfruten mucho y que sean muy felices.